Seguimos, amigas y amigos, compartiendo con ustedes. Así estamos rápidamente para recibir al doctor Daniel Ayala, presidente del Sindicato Médico de Florida. Gracias por esperar. No, Gracias, gusto, más allá de por venir, gracias por esperar. Primero el saludo grande a toda la teleaudiencia, además que nos está mirando desde buena parte del interior, así que eso está muy bueno. Y usted sabe la debilidad que yo siento por el interior y bueno, Juan Pablo y a ti, Alberto, el gusto de estar acá. Sí, Juan Pablo decía que lo va a sorprender ahora. ¿Cómo viene la mano con todo este tema de la emergencia sanitaria? Porque del 13, si uno mira, del 13 de marzo a la fecha, hemos pasado por diferentes estadios o diferentes situaciones. Sí, ¿En qué estamos hoy? En este caso, quizás lo más correcto, o por lo menos lo más interesante, es hacer un abordaje desde lo nacional. Más allá de que siempre pones énfasis en que lo que interesa a Florida, en este caso... Sí, pero el contexto, ¿no? Me corresponde, más allá del Sindicato Médico de Florida, integrar el Comité Ejecutivo de la Federación Médica del Interior, el Gremio de los Médicos del Interior, que nos da la posibilidad de estar, en cierta manera, informándonos casi de primera mano, o sin el casi, de todo lo que está ocurriendo en el país, y particularmente en el interior, ¿no? Que casi siempre es desde Montevideo visto de una manera lejana. Esto creo que sí, una vez lo dijimos. Lo hemos hablado y yo comparto. Que para esto también. Entonces hubo momentos desde esta pandemia que el interior marcó y sigue marcando, ¿no? Lugares de riesgo, de sumo riesgo, que desde la FEMI lo recalcamos siempre en el sentido constructivo que nos caracteriza en el trabajo nuestro, ¿no? De diálogo, no de patear y de cerrar puertas, sino todo lo contrario, manifestar nuestra preocupación a nivel oficial. Lo hicimos con el ministro y también con las autoridades de la salud en general, cuando el problema es la frontera. Nosotros tenemos... el desarrollo de la pandemia en Uruguay tiene que ver mucho con lo que pasa en los más de 1000 kilómetros de frontera seca que tenemos con Brasil. ¿La frontera con Brasil, sobre todo, o Argentina también? No, en Argentina... ¿Preocupa más Brasil? En Argentina tenemos el agua, el río. Separa, y claro. El río. La frontera seca y los lugares en donde además tienen sus propias particularidades, ¿no? Sobre todo el eje Rivera Santana de Libramento, que en su momento generó grandes dolores de cabeza. Después está el eje de Bella Unión, el eje de Artigas con Cuaraí. A 33 le pasa, porque 33, si bien es limítrofe con Brasil, sobre todo en lo que es la Laguna Merín, pero vive la frontera, es casi, sin el casi, un departamento de frontera. De hecho, el brote que tuvo 33 y que además ha tenido desde el principio algunos casos, el caso de gente que vino a trabajar a la zafra del arroz o a la cementera, y ahora está pasando también un poco en el sur con el tema del Chuy. Entonces, esas particularidades son las que nosotros las veíamos con muchísima preocupación y que en realidad incluso hasta decían, estos focos que surgieron en la salud de Montevideo tienen nexo epidemiológico con la frontera, en el contacto de los primeros casos. Entonces, allí hay un riesgo enorme, porque hay que retrotraernos a algunas semanas atrás, cuando en realidad veníamos como desinflando, en los 10 casos, Claro. 8, 10, 12 casos, y ahora estamos en 200 y pico. Esa es la realidad en el mundo. O sea, nosotros en un pañuelito como somos, no podemos ni inventar la pólvora. Uno lo piensa sin saber demasiado bien, la venimos llevando. No, yo creo que estamos bien. Estamos bien por varias razones, ¿no? Primero hay cosas, algunas, vamos a empezar por la primera. Capaz que no sabemos bien por qué estamos bien. Porque en esta... por una razón que estamos aprendiendo, la comunidad científica, el mundo está aprendiendo a medida que va sucediendo, que se va sucediendo la pandemia en la geografía diferente que va tomando, ¿no? Entonces hay cosas que al principio eran palabras santas casi, y ahora ya no se hace. O hay consejos que se daban en marzo que hoy se sabe que no son, que no tienen por qué hacerse. El uso del tapaboca es un ejemplo. Sí, ese fue el ejemplo cuando ahora es la vacuna que no tenemos, igual que el distanciamiento físico. Entonces, ¿qué ocurre? En ese aprendizaje,
nosotros tuvimos una ventaja que es, pasó por China, pasó por Europa, después vino a América, y Uruguay, realmente, primero que nada, nosotros fuimos muy enfáticos en eso. Yo creo que se tomaron las medidas sanitarias que correspondían, en los momentos que correspondían. Entonces, eso es un elemento importante a la hora de manejarse en un país que además tiene muchas fortalezas, desde un sistema nacional integrado de salud, con una cobertura sanitaria universal, con un desarrollo de la medicina en domicilio o extrahospitalaria desde la esfera mutual consolidada, pero que desde hace se hizo el esfuerzo en muchos departamentos de poder desarrollarla a través de lo que era la teleasistencia. También una cuestión de camas de CTI, porque ¿cuál es el problema que nosotros tenemos que resguardar acá? Es el colapso del sistema de salud. Eso es lo que hay que evitar siempre. Es decir, independientemente del temor a poder uno estar enfermo por el COVID, que puede pasarlo como una gripe común y corriente, tal cual. Y algunos son asintomáticos, porque ahí ha pasado también. Hasta el 40% son asintomáticos. Asintomáticos, ni se enteran que tienen COVID. Sí, tal cual. A menos que le hagan el test. Bueno, y ahí hay cuantos asintomáticos en los testeos al azar que se hacen o dirigidos. Claro, pero por eso, el gran temor es que se llenen las salas de CTI o el sistema en general. ¿Por qué? Y te lo quería ejemplarizar con el tema de las camas de CTI. Nosotros en el Uruguay teníamos 700 camas y algo antes de la pandemia. Hoy estamos casi en 1000. Hemos podido reforzar. ¿Qué ocurre? En los momentos en los cuales el invierno, junio, julio, todos sabemos, y sobre todo en Montevideo, pero también lo vivimos en el interior, a veces hay dificultades en conseguir camas, los pacientes tienen que esperar, las largas filas de las ambulancias eran noticias en los informativos centrales de Montevideo, porque tenían que esperar en la puerta del Pasteur, en la puerta del Maciel. Y claro, porque en ese momento es el embudo del sistema. Si a eso, que normalmente ocurre casi todos los años, en donde la capacidad queda al límite, le agregamos el efecto de coronavirus y además le agregamos que el personal de salud está expuesto, y eso significa que menos personal puede cubrir algunas vacantes o habría riesgos de poder cubrir todas las necesidades de personal. Ese es el problema, eso es lo que hay que evitar. Y Uruguay estaba blindado, en cierta manera protegido en estas 700 y pico de camas que después se transformaron en 900 y pico, que por suerte y que por ahora estamos muy lejos de poder compartir. Pero Florida ha llegado en algunos días a tener el 80 y algo por ciento de las camas de CTI claro, ocupadas. pero no nos olvidemos. Sin caso de... No, lo pongo como ejemplo, porque no tenemos registrado casos de coronavirus, y sin embargo, cuando uno ve el informe diario que llega de la Dirección Departamental de Salud, ha llegado a estar más del 80% ocupado, sin caso de coronavirus. Sí, igualmente nosotros tenemos una estructura desde traslados y de cobertura que hace que estamos en las cercanías de Montevideo. Si pasa algo van hacia otros lugares. No pasa al resto del país. Hay un sistema que está con respuesta para global, ¿no? Pero yo te quiero poner el ejemplo de Perú, por ejemplo. En Perú hay 1000 camas más o menos para la población entera de Lima, de Perú. Son como más o menos, no, para Lima eran 700 camas y son 10 millones de personas. Para Perú es peor, porque el resto del Perú, que son 20 millones más, ahora no recuerdo la cifra. Pero no importa la cifra exacta, sino para que tomemos dimensión del blindaje que tiene el sistema. ¿Ah? Entonces, también lo que hubo, y como explicaciones a estos resultados que estamos teniendo, fue todas estas medidas que tomó el sistema, que tomó el gobierno, fueron absolutamente consensuadas, pautadas, marcadas, con un comité de expertos que son como 50 y que después se focalizó en ese comité que tiene un nombre, ahora no recuerdo, en donde están gente como Radi, como Henry Cohen, como Paganini, que a su vez además hay grupos de 10, de 15, de 20 epidemiólogos y matemáticos y demás. Eso es una fuente de información muy importante que hace que el Uruguay logró esa cuestión de poder ir en estos meses desde marzo
a ir desarrollando capacidades, desde hacer 400 test a poder desarrollar 3.000 test. Y no había reactivos y lo pudimos conseguir, y se avanzó en el tema del kit de transporte, el kit de traslado de la muestra, y hay 25 o 30 lugares hoy donde se pueden hacerlo, el PCR para el estudio del coronavirus. O sea, todo esto ha permitido también que el Uruguay tenga una respuesta favorable. Y después yo creo que hay lecturas, hay cuestiones que hacen tenemos cobertura de luz eléctrica en casi el 100%, tenemos una conectividad y la posibilidad de tener internet en casi todo el territorio, que se pudo desarrollar la educación y no paralizar el país. Tenemos una cobertura de agua potable muy buena. No existen en el Uruguay hacinamientos tan importantes como lo tienen Argentina y Brasil. Y después, que yo creo que es un elemento a favor, es de los pocos países en los cuales no ha habido contiendas políticas partidarias. Sí, no hay un enfrentamiento partidario respecto a un tema sanitario. No hay. La política sanitaria no fue motivo de enfrentamientos en el sistema político uruguayo. Y eso hay que resaltarlo, eso lo resaltaba el propio ministro Salinas, porque no es lo que ocurre, ni que hablar en los vecinos, ¿no? Sí. Pero no es lo que ocurre en el mundo. Si uno recorre Europa, los problemas que ha habido políticamente en los países de mayor o de menor impacto, casi todos tuvieron un gran impacto. Sí, yo invito a más de uno que googlee lo que sucede en España, por ejemplo. Llamaba a ministros a sala, pedidos de renuncia de gobiernos. Y acá nosotros realmente, o sea, yo creo que debemos de sentirnos orgullosos de esas cosas y hay que decirlas. Y yo creo que también hubo un nivel de acatamiento muy grande y de toma de conciencia muy grande por parte de la población en el momento ese del martillazo que le llaman, que fue cuando el 13 de marzo, o el 14, el 15 de marzo, ¡pum!, que bueno, paramos. Y ahí hubo una toma de conciencia muy grande. En general, a veces lo que aparece en los informativos, lo que nosotros decimos, es el que no usa el tapaboca, es el que igual va al parque. Tampoco es para prenderlo fuego como a Juana de Arco, ¿no? Excepciones. Son excepciones que se pueden llamar. Pero fue un acatamiento. ¿Qué lectura se hace desde la parte médica? ¿A conciencia o fue miedo? Porque veamos que estábamos bombardeados de lo que estaba sucediendo en Europa, ¿no? De cómo venía la mano en Europa, que se morían, uno decía, se mueren como moscas. Y bueno, pero la toma de conciencia a veces uno... ¿Y esa es la fuerza? ¿Con miedo? La forma del miedo. No es que sea yo creo que se llamó a esa cuestión de la libertad individual y de la opción. Y yo creo que acá hay dos cuestiones. Uno de miedo, pero también nos surgió, ¿por qué no decirlo? Porque también tenemos que hablar un poco bien de nosotros a veces, ¿no? De que hubo allí, se despertó una solidaridad, un plus de solidaridad, en el sentido que era guardarse o quedarse en su casa para cuidar al otro, no para cuidarme yo, sino era para cuidar al otro, porque en aquel entonces cuando arrancó esto, los niños prácticamente eran vectores asesinos y hoy no lo son. Sí. Bueno, pero igual muchos no han podido ver a sus abuelos. Los todavía, que había que cuidar eran los adultos mayores. Entonces había que cuidar sin duda a la población de riesgo, que mayores de 65 años y demás. Pero el resto de la población que no estaba en ese rango etario acató muchísimo. Y yo creo que fue una toma de conciencia de miedo a no contagiar, pero de miedo a no contagiar. Porque en realidad cada vez, sobre todo la gente joven o los adolescentes, ellos saben que las consecuencias para su organismo son menores o son mínimas. La inmensa mayoría transcurren con cuadros que son asintomáticos o el 60-70% apenas tienen algún síntoma. Entonces yo creo que ahí nosotros nos tocó la fibra, el hecho de cuidar al otro, ¿no? Por lo menos es lo que yo pienso. El miedo naturalmente está ahí, tanto que se pusieron arriba de la mesa, y yo creo que algunos pusieron arriba de la mesa el tema de la muerte, ¿no? O por allí, parafraseando a algunos de los personajes humorísticos en la radio uruguaya, en el caso de Darwin Desbocati, no toquen nada, cuando decía, bueno, parece que los uruguayos ahora nos enteramos que nos morimos.
que ahora, Sí, no, ahora nos morimos. Yo a veces lo que he dicho es que nos enteramos que tenemos que lavarnos las manos. Bueno, esa es otra de que tiene que y formar yo creo que parte de una en ese cuestión cuidado, cotidiana de en ese cuidado. cuidado que yo te decía, era que hay cosas que llegaron para quedarse. Bueno, el tapaboca, como me digo, ahora se dice que para cuando venga la época que uno esté resfriado o algo, que se use directamente. Y bueno, a la prueba está lo que ocurrió con la epidemiología de estas semanas. Olvidémonos del COVID-19. En realidad, los sistemas, tanto el hospitalario, el sistema público, el sistema privado de prestadores, las consultas bajaron enormemente por cuadros respiratorios. Más allá de que hubo, sin duda, un acatamiento en la vacunación, se vacunó como 500.000 de personas, hubo un cuidado mayor, pero en realidad el uso de tapaboca y el distanciamiento hace que la causa de descompensación de muchas enfermedades respiratorias, cardiovasculares o de gripes que después terminan complicándose o con neumonias o con otras afecciones respiratorias, el hecho de que circularan muchos menos virus, no el COVID-19, sino el resto de los que convivimos siempre, todos los años, eso hizo que el impacto de otras patologías se viera acotado. Se murió menos gente, se enfermó menos gente, se internó menos gente. Ya sé que uno puede decir, bueno, hay gente que está encerrada. Claro, uno estaba apuntando a que la gente no consultara, pero de hecho también podrían haber surgido, a pesar de eso, enfermedades que podrían haber motivado una internación. Incluso la Sociedad de Cardiología del Uruguay hizo un análisis de las cifras y no sé si tiene mucha explicación, o quizás la tenga, de que hay muchos menos, vamos a ser concretos, hay menos infartos. Entonces, bueno, allí después pasa en el terreno de las conjeturas, pero hay cosas que son claras, tiene que ver con que nosotros cambiamos los comportamientos. Yo sé que estamos más aislados, que no hay instancias de socialización, no tenemos casi cumpleaños o sin el casi, no hay fiestas, no hay ámbitos, ahora comienzan a abrir el tema de los teatros, pero no hay baile, no hay teatro, entonces no tenemos contacto, no hay fútbol, el único lugar en donde estamos hacinados es un ómnibus, porque no hay más remedio. Pero no es contradictorio eso de que, por ejemplo, en un ómnibus, porque hemos visto las imágenes de algunas de las empresas que viajan de Florida a Montevideo, la más notoria es Cita, que a veces viajan más de 20 personas paradas. Sí. Y el ómnibus va lleno, y no todos llevan el tapabocas, y está todo cerrado. No, los argumentos son que no hay más. ¿Qué pasa? ¿Que el virus se muere cuando entra el ómnibus? Hay más grado de exposición. Naturalmente se tiene que tener en cuenta que hay que viajar con tapabocas. Pero también no hay otra manera. O sea, es de los lugares en donde uno no puede, porque si no estamos paralizando un país. Claro, pero resulta para el ciudadano común un tanto contradictorio que pueda ponerse 60 personas dentro de un ómnibus durante 2 horas o más, cerrados, sin ventilación, y no puedan ir a un teatro. Sí, es 200 personas cuando de repente el aforo del teatro es para 600 personas. Mirá que yo te entiendo y concuerdo contigo, pero también cuando uno tiene que tomar decisiones desde la salud pública, opta por cuestiones que son obligatorias o que no las puedo evitar, o con otras que podrían esperar un poco más. Entonces yo creo que se ha optado por eso. Yo no digo que esté bien o mal, no hago juicio de valor, porque además allí están los expertos y los protocolos y las autoridades que son las que saben. Nosotros simplemente somos espectadores, vigilantes de la realidad, pero sí, bueno, es cierto. Ahora también es cierto de que si no la gente no se puede desplazar y el país no puede funcionar. Y ahí se para todo. Y no da para que se pare todo. Yo creo que no. Yo creo que no se puede parar todo y lo ha demostrado la situación en el mundo. Porque los lugares en donde quisieron parar todo, pudieron parar, después es muy difícil salir. Es tan difícil la famosa desescalada porque uno puede decir, bueno, yo tomo las medidas, cerramos todo por un tiempo y después empezamos a abrir. Después volver atrás es muy difícil. Ahora, salir de la cuarentena total, cuando además la cuarentena total obligatoria no es verdad, porque en realidad es imposible cumplir algo obligatorio.
porque como te decía, con los ómnibus, pero así uno tiene que comer, uno tiene que funcionar los servicios esenciales, si no, no habría, o sea, en teoría no podemos parar, es imposible parar un país. Algunas breves como para ir cerrando la charla de hoy. ¿Cómo se han adaptado? Porque yo creo que como usuarios, yo como usuario me he adaptado a la telemedicina. Sí. Los médicos, ¿cómo la ven? Claro, ¿Cómo lo están evaluando? Cuando hablas telemedicina, una consulta de las sencillas por teléfono, porque eso no es, porque la telemedicina o una consulta son dos cosas que tenga la teleasistencia, que en este caso se dio a través de la atención telefónica. Bueno, yo creo que fue un mecanismo que surtió efecto, que está bueno poder seguir utilizando, dosificándolo, pero prestando muchísima atención a lo que es la relación médico-paciente en función de lo que el médico perciba, ¿no? Entonces, eso yo creo que ayudó y mucho. El concepto de telemedicina después es más amplio. Y abarca otro tipo de servicios de la medicina a través de los sistemas. Por eso yo quería, a veces la gente habla de telemedicina, podemos hablar otro día, o puede venir alguien con mayor conocimiento. Nosotros presentamos un proyecto de telemedicina a ACE y al Ministerio de Salud Pública en una experiencia piloto que tiene que ver con el primer nivel de atención, cuando digo nosotros digo como FEMI, y que está desarrollándose y puede llegar a ser interesante en el respaldo sobre todo a las pequeñas comunidades, a las que están más alejadas. Esto pensándolo en principio con el tema de la pandemia y con la frontera de Brasil, pero también en situaciones que a veces ocurren en lugares alejados en donde o no hay médicos o el médico está muy solo, y eso es una apoyatura muy importante a través de un aparato que complementa la atención médica, en donde uno puede auscultar el corazón, puede auscultar los pulmones, puede hacer un examen de oído, puede hacer hasta una ayudado por el propio paciente. A través con un aparato con el propio paciente. O una consulta a distancia, el propio médico en una localidad alejada, en donde puede hacer una consulta con un dermatólogo o con un cardiólogo, enviándole la información a través de ese aparato. Entonces eso es un concepto muy básico de lo que yo te dije, lo que es la telemedicina. Está claro. Pero ¿Qué tan lejos está de todo eso? ¿Qué tan lejos está de todo eso? Hay una experiencia... ¿Falta equipamiento? No, hay una experiencia interesante desarrollada hace un tiempo en Cerro Largo. Nosotros, con el doctor Borba, nosotros tomamos esa experiencia junto con otras personas que trabajan en el primer nivel de atención con mucho conocimiento, y está desarrollándose, o sea, además se votó una ley de telemedicina que en realidad estaba en la ley de urgente consideración, se sacó de la ley de urgente consideración y se trató y se aprobó en el Parlamento por unanimidad para permitir el marco del desarrollo de la telemedicina. Eso se hizo en plena pandemia y se desglosó de la LUC. Pero en realidad estamos dando pasos importantes en la vía de la telemedicina, pero hay que ajustar aún muchas cosas. La pandemia permitió que nosotros desarrolláramos algunas capacidades o pusiéramos a punto algunas capacidades del sistema. No todo fue tan negativo. No, todo tiene sus puntos positivos. A veces se aceleran procesos que se venían dejando de lado. Sí, sin duda. Puede ser por desconocimiento, es decir, por ignorancia de cómo funciona, por desinterés o por interés de que no funcione de esa manera. Y después esto nos puso a atención, ¿no? Hoy están en un estado permanente de atención el colectivo médico, el sistema de salud en su conjunto. El sistema de salud hoy en Uruguay está viviendo plena pandemia y plena emergencia sanitaria. Hay un afloje que todos sentimos y que todos vivimos, pero en realidad no hemos salido de esa situación. Hoy es lo mismo que el 13 de marzo. Hay que comportarse desde el punto de vista individual en lo que significa los cuidados que ya saben todos, y también el sistema estar preparado, porque estas cosas que ocurrieron en 33, en especial en pleno equipo de salud, con el foco que hubo en 33, con lo que está ocurriendo en Montevideo, que al parecer cada vez está bajando un poco el número de casos y se está controlando de mejor manera. Pero estas cosas pueden suceder en cualquier momento, en cualquier lugar. Por eso hay que tener muchísimo cuidado, y esa postura del testeo o la localización del foco, los contactos, el seguimiento, el cumplimiento necesario de la cuarentena,
todas esas cosas llegaron para quedarse hasta que no venga la vacuna. Eso es así. Y para la vacuna falta mucho. Sí, uno lee y para algunos el mucho son meses y para algunos, o es a finales de año, y para otros estamos hablando de marzo, abril del año que viene. Igualmente, hoy ya sé que son lugares comunes y se ha dicho, la vacuna termina siendo el tapaboca, el distanciamiento físico es lo que sostenido, y es lo que hay que hacer, y además es la toma de conciencia de que esto lamentablemente nos vamos a tener que acostumbrar por muchos meses a vivir de esta forma. Y quiere decir, la energía uno la tiene que poner no en el miedo, sino en el cuidarse. Cuidarse y hacer lo que venía haciendo. Y el sistema estar atento permanentemente, porque acá no hay batalla ganada todavía. Me acuerdo que creo que vinimos al programa de Alexis temprano un día, y me acuerdo que Alexis puso en una de sus notas que este partido todavía no estaba ganado. O algo, sí, porque se han utilizado mucho los términos futbolísticos. Entonces cuando se dijo eso, no me acuerdo, algo de eso hablamos con Alexis, enseguida salieron algunas, porque siempre negativo, esto no puede ser, fíjate qué bien que estamos en Uruguay. Yo no digo, estamos bien comparado con el resto, pero tenemos que tomar conciencia, las autoridades fueron muy claras y los expertos que tenemos que son de primera han sido muy claros. Todavía no se ganó nada y estamos en riesgo. Eso no significa que volver para atrás o volver en la desescalada, dejar actividades. Yo creo que se estuvo bien en continuar. Sí, el sistema debe estar atento, como tú me preguntaste. Sí, en alerta. Muy atento y en alerta. Porque en cualquier momento sucede un foco. Hasta ahora todos han tenido la posibilidad de controlarlos. Tuvimos mucho riesgo en la frontera en su momento, sigue estando. Hay que ver el mapa de Río Grande do Sul, ¿no? Está cada vez más rojo. Río Grande do Sul es rojo, sí, llegó a tener un negro allá en la frontera hacia el norte. Alguna zona anaranjada que a veces coincide con la Laguna Merín o el entorno de la Laguna Merín, pero nosotros estamos rojos en Río Grande do Sul. Eso significa una amenaza permanente a Uruguay. Más allá de todos los convenios que se han hecho, los cuidados en frontera, el avance que se ha hecho con Río Grande do Sul, con el sistema sanitario para poder controlar la enfermedad en poblaciones que son imposibles de aislar, como Santana, Livramento y Rivera. Es imposible. No se puede poner un muro. No se puede poner un muro. No se puede. La gran trampa de querer poner un muro. No, pero además, no podemos, es imposible. ¿El muro cuánto tiene que? Son 1000 kilómetros, es como la muralla china que va a hacer con Brasil. Una última por hoy. Hace pocas horas atrás estuvo uno de los representantes de la salud, de los trabajadores, y manifestaba la preocupación por los recortes que se están dando a nivel de ACE, de salud pública fundamentalmente. Sí. ¿Qué tanto pueden afectar los servicios? ¿Se ha evaluado por parte de FEMI, por parte del Sindicato Médico de Florida? Nosotros estuvimos Primero, los recortes son ciertos, es un mandato que tiene el Gobierno Nacional y el Ministerio de Economía y la OPP con respecto a los presupuestos de cada uno de las unidades ejecutoras. Hay un porcentaje de un 15% aproximadamente en el cual hay que ajustar presupuestos. Nosotros tuvimos reunión con el directorio, con Cipriani, con Henderson y con parte del directorio el martes, hace horas. Bueno, ayer fue. Sí, hace horas. Ayer estuvimos. Que pasa tantas cosas. Son tantas cosas juntas. Ayer estuvimos ahora, claro, por un problema que es puntual, pero que marca que se terminó el dinero. O sea, ACE tuvo que tiene que dejar de pagarle a los suplentes de una manera para pagarles de otra manera porque el dinero se terminó. El dinero destinado que podría destinar a sueldos. Eso marca una luz de alarma que se prendió, que algo tiene que ver también con lo que se gastó de más, sin duda, en este primer semestre, y que seguramente tiene algo que ver, mucho que ver el tema de la pandemia, pero sí, hay una situación que vemos con mucha preocupación, porque además del recorte presupuestal no nos olvidemos que está previsto que aproximadamente más de 100.000 personas puedan pasar del sistema Ese era otro de los temas que planteaban, del privado al público. Entonces, ¿y está en condiciones de sostenerse el sistema público? No, por supuesto que no. Por eso se van a tomar algunas medidas que están en estudio y que algunas, yo no sé si ya salió el decreto, por parte del Ministerio de Salud Pública, que es, por ejemplo, algunos funcionarios de algunas empresas que
estén en seguro de paro, que se les pueda retener en el prestador privado a través de una ayuda económica o un fondo económico que ponga el ministerio, o como también establecer una suerte de subvención a algunos de estos que quedan fuera del seguro de paro por un tiempo, hasta fin de año, para que poder contener, porque uno calcula que con la reactivación económica lentamente eso puede revertirse. Por lo tanto, claro, la gente del seguro de paro, claro, pero estas cosas además se manejan con el hoy. Por ejemplo, una de las medidas que están ya establecidas es que las empresas que envíen al seguro de paro y que han enviado gente al seguro de paro en la salud y los reintegra, allí también hay una ayuda económica para esas empresas para que retenga el trabajador. O sea, estamos viviendo una situación de emergencia, es complicado el panorama, yo creo que es el día a día, la semana a semana en el cual uno va a poder tomando medidas, pero nubarrones muy oscuros aparecen en el futuro del sistema y en ACE en particular con respecto a esta situación. Bien, esperemos que no llueva, que Sí, se pueda despejar la tormenta. Ojalá que se pueda revertir. O sea, hay una porque situación... veíamos, hablábamos con OCE tiene recortes también, hay horas que se recortan, hay Sí, funcionamiento sí, o sea, que puede resentirse. creo que la hay... salud lo mismo, es preocupante por lo menos. Es preocupante, y el tema de la salud más, porque el tema de la salud tiene que estar en este momento absolutamente previsto, que no puede haber recortes en áreas muy sensibles, porque se resiente la atención, que es lo que no debemos, que no le puede pasar a un país en esta situación. Cuando estamos hablando de blindar al país a través de camas de CTI, a través de un fortalecimiento del primer nivel de atención, de la telemedicina, de la atención, todo eso tiene que estar funcionando de la mejor manera posible para evitar que eso es un punto débil que tendríamos para enfrentar la pandemia. Bien, esperemos que no llegue. Doctor Daniel Ayala, gracias por haber venido, gracias por esperar al principio. Es un gusto estar y gracias por esta charla porque nos ilustra todo y podemos ir viendo el día a día de esta situación que estamos viviendo. De la misma manera que estamos esperando siempre a las 8 de la noche que pase el informe del SINAE, claro, o más temprano en Florida. Sí, eso es como escucharle las 5 de oro ya a esta altura, ¿no? Igualmente eso a ver qué números salieron. Eso da para hablar mucho, ¿no? Porque no lo hemos hecho con ninguna enfermedad que mata más que... Eso estaba pensando, por eso lo digo. Se ha tomado como el 5 SIDA, de oro. Che, la tuberculosis, exacto, la gripe común. Los accidentes de tránsito, los siniestros de tránsito, los suicidios. Sí, sin duda. Ahora, no está mal prestar atención a algunas de estas cosas. Y que estos temas, más allá de lo polémico o de las aristas más complicadas y complejas, que son las que más llaman la atención, que en los medios de comunicación aparezcan científicos hablando de cosas que tienen que ver mucho más, que son mucho más cercanas a lo que nosotros creemos y que deben de ser de información, que no lo son muchas veces, o que no ocupan espacios en programas periodísticos. Ojalá que también, ya que la pandemia nos enseñó algunas cosas, quede como lección. Que no sea el periodismo científico la cuestión aburrida del nuevo invento, sino que esta gente nos ayude. Sin llegar a ser chimento se puede hacer educar, sí, podemos aprender. Pero ojo, yo esto lo he sentido de periodistas avesados, montevideanos, que se veían gratamente sorprendidos cuando yo digo, era responsabilidad de ellos poder generar estos espacios. Y tener espacios es, bueno, a veces vende más un lío que ese es el tema. Sí, un móvil 10 minutos en un robo. Que estar hablando de cómo tenemos que cuidarnos para tratar de vivir 5 años más. Bueno, pero yo creo que eso de mejor manera tiene que ver con que todos somos parte para poder cambiar eso. Eso llegó, ojalá que haya llegado para quedarse. La atención a los científicos en un país chiquito como el nuestro, que decían, pero vos fijate que Uruguay, invirtiendo en la parte de tecnología, de innovación y de investigación, ¿qué vamos a lograr? Y logramos. Acá está el resultado. Y hay un montón de ejemplos. Ahí está el resultado. Se puede. Gracias nuevamente. No, gracias a ustedes. Amigas y amigos, gracias a todos por estar. Gracias, Juan Pablo. Nos pasamos unos minutos gracias al canal, pero valía la pena. Creemos nosotros que vale la pena poder ofrecer información para poder entender qué es
lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Nada es producto del azar. Nada es producto del azar. Uno va a decir la quiniela, bueno, yo qué sé. Que le juegue al 5 de oro. Algo tiene que ser. Y si no, que fíjenlo, Zancono. Que pasen bien, nos vemos en cualquier momento.